¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. A ver, voy a mencionar un partido, la Democracia Cristiana. Si uno tiene que empezar a buscar referentes históricos de la democracia cristiana, se va a llegar rápidamente a Eduardo Frei, a Radomiro Tomic, a don Patricio Aylwin. Pero si es que uno mira lo que ha pasado en los últimos 20, 25 años, es inevitable conversar y hablar de Ricardo Ormazábal. Ricardo Ormazábal, tú fuiste, bueno, una de las carreras más, yo te diría, si tú quieres, clásica. Partiste como estudiante, director de las federaciones estudiantiles, fuiste presidente de la juventud de tu partido, fuiste presidente del partido, fuiste senador, oye, de todo, y hace mucho tiempo que no se te ve. Y quería preguntarte primero, ¿por qué? Bueno, para la gente que no les gusta lo que yo digo, estoy vivo. Esa es la primera. Tienen que esperarse, porque ya le dije a mi mujer que me quemaran cuando me muera, para que entonces disfruten los que me tienen inquina. Pero me van a ir a poner ahí en la cordillera de los Andes. Claro, para que te tiren sobre la ciudad de Santiago y siempre un pedacito le va a caer a tu enemigo. No, me van a tener que mirar en la cordillera de los Andes, que une a Chile con nuestro continente. Nosotros, mi generación, somos la generación que aprendió de lo internacional, de que ser chileno significa pensar en el mundo también. Y otros se han olvidado, piensan en su propia parcela. Pero todo eso que tú decías, una carrera clásica, sí, es precisamente porque los partidos jugaban ese rol. Sí. Si hoy día lo tuvieran, habría menos delincuentes en las calles. Si tuvieran ese rol, los partidos habría menos violentos. Porque antes, en mis tiempos, para no meterte en el mismo calendario, querido Fernando... Estamos en el mismo calendario. Enseñaban educación cívica, los Boy Scouts, enseñaban la iglesia, enseñaban los partidos, teníamos los cursos. Yo fui presidente de curso, presidente del glorioso Amunátegui, presidente de la Federación de Estudiantes cuando reuníamos a 186.000 de todo el país, pero no porque yo tuviera carrera, sino que ahí había tareas que cumplir y el liderazgo se iba forjando en la relación con la gente. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre la generación actual que gobierna y la generación tuya que fue absolutamente determinante en el cambio de régimen hacia la democracia de nuevo? Éramos tan inteligentes como estos muchachos que ya dejaron de ser cabros y están en cabros grandes, ¿no es verdad? Sí. Teníamos las pretensiones de repente de, como la tiene toda generación, de que lo nuevo viene, pero al mismo tiempo teníamos unos líderes que le apuntaban al horizonte histórico. Y teníamos una formación en que nos decían, tú soy importante, tenía ambiciones, qué bueno, pero hay un bien común, cabrito. Entonces había gente que yo conozco, siempre le echo una talla y se la voy a echar contigo. El Caco Latorre, por ejemplo. El Caco Latorre, mira, postulaba todas las cosas, creo que todavía postula. Pero ¿sabes cuál es la ventaja del Caco Latorre? Que tiene formación y trabaja para ganarse las cosas, ¿no? Entonces, el tema es hoy día, soy amigo de fulano, siempre el amiguismo ha existido. Pero a nosotros nos enseñaban, nosotros nos reuníamos y formamos 7.000 militantes jóvenes. Cuando el marxismo estaba en plenitud, pues viejo, si esto lo han escrito estudiantes extranjeros, estudiosos extranjeros. ¿Cómo es posible que cuando entre 12 y 18 años los demócratas cristianos derrotamos a los marxistas en la enseñanza media, en todos, y empezamos a recuperar las universidades por doquier? Porque enfrentábamos un planteamiento ideológico, filosófico, político, con un ideal y con líderes a los cuales respetábamos. Ahí has dicho un concepto que aquí lo hemos planteado muchas veces, el concepto de que hubo una época donde para ser militante y posteriormente dirigente había lo que podríamos llamar una escuela política, había una escuela seria, tú sabías qué es lo que pensaba el partido del mundo, qué es lo que pensaba el partido, sabías incluso cómo había nacido el partido. Hoy día le puede preguntar a montones de gallos, realmente no tiene idea. Había un factor de conocimiento valórico en términos ideológicos que hoy día básicamente está derivando a ver quién tiene más fuerza, quién tiene más poder. ¿Qué ha cambiado, Fernando? Cuando uno dice, mira,
¿Cuál es la trilogía central en la que a mí me formaron? Que las fuentes de la democracia cristiana están en la filosofía cristiana, no en la religión cristiana. La filosofía encarna una visión de la persona. Tú eres mi prójimo. Yo tengo esa visión de lo que tengo que hacer por ti. La doctrina social de la Iglesia Católica, que rompiendo con todo el autoritarismo de los siglos pasados, empieza con este León XIII y que ahora tengo esperanza abierta sobre el León XIV, para marcar que lo que el marxismo detalló a tiempo, antes que otros, que fue el abuso del capitalismo, la Iglesia empieza a retomar esa doctrina que habla, es posible hacer cambios, pero tienen que hacerse respetando la totalidad de las personas. No todos los católicos lo entendieron. Jean Maritain, nuestro filósofo central, fue perseguido por los integristas, porque sí, los integristas existen, pero los derrotamos, porque al final Maritain fue el principal asesor laico de los concilios vaticanos. Y a tercera cosa habíamos que aprender de la crisis del mundo contemporáneo. A ver, dime, ¿qué tienen que enseñarnos hoy día los comunistas? Yo cuando miro esto, yo he trabajado con los comunistas todo el tiempo, me importa un pepino ser comunista para tener objetivos comunes, pero me horroriza, fíjate, que me da pena que gente inteligente siga siendo comunista, a ver dónde, y tengan que saludarnos, ¿verdad? Como algunos gritaban, Ho Chi Minh, lucharemos hasta el fin, o por Corea del Norte, o defiendan al tirano de la Rusia moderna, que acaba de erigir nuevas estatuas para Stalin. Si hasta Pablo Neruda, ese gran bate chileno, se arrepintió de haber escrito una oda sobre Stalin. Entonces, si no es un problema del invento del capitalismo. Los comunistas han tenido la habilidad de presentar que el anticomunismo es una persecución religiosa contra ellos. No, yo arriesgué mi vida para defender la vida de comunista y no me arrepiento, porque son seres humanos. Pero no me vengan a decir que es el modelo. En la universidad, pues Fernando, cuando decía, mire, hasta el propio Ricardo Lago, que era mi profesor de Derecho Económico, defendía la tesis de la universidad militante. Tiene que estar al servicio de la revolución. En el último foro que asistimos con Radomiro, con Almeida, Alejandro Rojas, que tú conociste, sí, diputado comunista, uno de los más brillantes dirigentes juveniles. Fue presidente de la FECH también. Claro, me ganó ese comunista ateo y rojo, que después se fue, por supuesto, de eso. En el último foro en la parroquia universitaria en agosto, los dos defendían la dictadura del proletariado, viejo, a un mes del golpe de Estado. Entonces, con Radomiro, ¿no? Que figura potencial, fundamental, Elwin, en la figura de Eduardo Frei, Leighton, que a mí ha sido el mentor. Yo sí, mira, en mi vida soy un tipo feliz a los 79 años que estoy por cumplir, porque me realicé. Tengo una mujer extraordinaria que me ha soportado 54 años. Tengo 3 hijas que son una maravilla. Y además, viejo, tengo la DC aquí y aquí, porque hay que trabajar en política, sí, con la mente fría, el corazón ardiendo y las manos en el barro. Ok. ¿Qué, para llevarte a la pregunta un poco más la misma que te hice, pero un poco más directa, que es, ¿qué diferencia hay entre juventud y juventud en esa época y ahora? Gobernante. Clave. Nosotros estábamos enfrentando al marxismo con una visión. El marxismo gobernaba más de 2/3 de la humanidad en ese tiempo. Era la ideología, se supone, del proletariado. Los curas que se fueron al socialismo decían que había que asumir, para poder estar con el pueblo, había que asumir la ideología del proletariado. Yo iba a los foros donde estos curas enseñaban eso, a polemizar con ellos, porque no solo era tu pariente querido, el cardenal Raúl Silva Enrique. No, pero mi pariente no estaba a favor de... No, para nada. Él les paró el carro, porque él tenía una visión progresista de la Iglesia, pero los otros eran marxistas, leninistas, viejo. Se habían ido a la otra teología, la de este peruano Gutiérrez, y no miraban la verdadera teología cristiana de la liberación en el sentido de lo político. Estamos hablando de la época de la teología de la liberación. Pero claro que sí. Pues entonces, ahora, eso nosotros sabíamos. O sea, ¿cuál era el problema? Nosotros sabíamos por qué defendíamos la democracia cristiana. Sabíamos que había tipos que habían fallado. Sabíamos que la Falange desde Núñez expulsó a una persona notable en su tiempo, que después varios estaban arrepentidos. Estaban muy arrepentidos, pero era doloroso. A mí me tocó expulsar, cuando era presidente del partido, también a algunos, por frescura, porque creo que en los partidos se da, pero la gracia está en cómo se responde. Entonces nosotros teníamos gente formada,
como los liderazgos de Salazar y Jung en los tiempos jóvenes, teníamos 40 más de ellos. ¿Por qué? No hacíamos el anticomunismo brutal de la defensa de estos intereses, sino que les decía, a ver, hablemos de libertad. ¿Dónde hay libertad en los países que ustedes dicen? Hablemos de cómo se lucha en la calle. Nosotros salíamos a la calle, viejo. Nosotros marchamos contra Estados Unidos, contra Vietnam, Laos y Camboya. No lo hice con los comunistas, juntos. Me pidieron hacerlo. No. ¿Saben por qué? Porque ustedes defienden la invasión soviética, porque ustedes están al lado de los que se representa el horror. Y éramos miles, porque había un proyecto. Y además, viejo, aparte del liderazgo formado, nosotros teníamos claro que el rol de la dirigencia de los líderes valía. ¿Cómo? Un amigo nuestro que hace poco se dice, yo fui el autor de tales cosas. Por favor, hombre, Leyton es mi líder. Bernardo Leyton, sí. Yo he completado mi vida gracias a Leyton, porque Leyton dijo, mire, hay un rol. Él podía haber sido el primero. ¿Sabes lo que se necesita? Rico Guatón me decía a mí, ¿qué? Fiscalizar a los líderes. Entonces mi amigo Adolfo Saldívar, Gutenberg, Martínez y otros aspiraban a ser presidente de Chile desde cabrito. Yo no, yo aspiraba a fiscalizar a los líderes. Por eso cuando fui presidente del partido dije, yo no voy a ir al Parlamento. Y así pude poner en cintura todas las ambiciones personales porque el presidente del partido estaba fuera del juego. Bueno, y de todo eso que tú has señalado, con todo el tiempo que ha pasado, llega de nuevo, y por eso te insisto en la pregunta, llega una nueva generación que fue muy crítica en su momento con lo que habían hecho los gobiernos de la Concertación y todo lo demás, jóvenes con impulso que eventualmente podían parecerse a los jóvenes de los 70 aquí y en la quebrada del Ají. ¿Qué lo diferenciaba? Los comunistas decían siempre a ellos que eran las juventudes comunistas, porque había distintos tipos de juventud. Pero yo no estoy hablando de pero quiero decir, es que jóvenes siempre van a haber. Sí. Hay jóvenes fascistas, los que marchaban con Hitler, ¿no es verdad? También eran jóvenes. Los que marcharon por conceptos totalitarios con Franco también había de jóvenes. Lo que nosotros hacíamos era que nuestra voluntad de cambiar las cosas, porque los líderes nos enseñaban, jóvenes, ustedes tienen que mirar el mundo de ustedes y el futuro. Aprendan de esta doctrina, pero luego nuestra doctrina nos enseña, hay que mirar, abrir camino. Por eso yo en la universidad cuando hacía clases decía, mire, más que respuestas hay que hacer preguntas respecto a lo que viene, porque lo permanente es el cambio. Estos muchachos cuando surgieron, que hoy día ya no son tan muchachos, repito, ellos se sentían gloriosos, sabían de universidad. Yo escuchaba a algunos de sus líderes, nosotros también sabíamos de más. Oye, Carlos Uneo, Jorge Navarrete eran capos en materia de los temas universitarios. Estos cabros algo sabían, pero no sabían del país. Venían con un marxismo supuestamente renovado y era un marxismo con marca registrada en Bolivia, con el Álvaro García Licera. Y ese marxismo tiene destruido hoy día Perú, tiene destruido Bolivia, porque el marxismo no representa ninguna salida. Fue un gran aporte en el siglo XIX para ver los abusos del capitalismo, pero ahora el marxismo representa ¿qué cosa? Brezhnev y la corrupción. Mira, donde terminan los comunistas queda un líder. Yo estuve con Fidel Castro cuando en la transición y Fidel Castro se comprometió a no mandar más armas a Chile. Lo reconoció. Yo le pedí que nos dijera dónde tenían las armas para poder parar. No, me dijo, mire, no puedo yo por la compartimentalización. Pero yo apoyo, me dijo, lo que está haciendo el señor Elwin. Y de repente vienen estos otros campeones a decirnos, ustedes entre cuatro padres resolvieron los temas. No es cierto. Tú, yo, los cabros que están aquí no, porque son muy jóvenes, fuimos a un plebiscito adicional el 89 para 54 reformas. Así es. Fue a votar el 96% de los inscritos. El 92% respaldó esa transición, a la cual yo mismo tenía críticas, porque Benninger y otros estaban un poco en otra, pero uno tiene que aceptar, la democracia consiste en decir, ¿cómo podemos salir? Bueno, pero ahí tú tienes... Estos cabros se equivocaron de frentón con los 30 años, se olvidaron de la historia, ellos podrían haber pensado en las deudas de la Concertación. Por ejemplo, imagínate hoy día, el Partido Comunista lleva de candidata a la mujer que fortaleció las AFP. Tú sabes que es uno de mis temas preferidos. Sí. Bueno, ustedes estaban... Las encuestas siguen mostrando los abusos de la AFP. Ustedes saben que todavía nos siguen quitando $1 millón diarios las AFP por una norma que se dictó bajo Lago. Sigue.
Ustedes saben que las AFP que manejan la plata, oye, para la inversión en publicidad, han corrompido la clase política con nuestra plata. Y ocurre que el mandato comunista termina con que la AFP, que antes recibían 100, ahora van a recibir 160. O sea, son más dueños del país cuando termine este gobierno de izquierda, entre comillas. ¿Y el progresismo tiene que seguir al Partido Comunista? Por favor, eso no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tú propones? Carolina Toá, he dicho yo. Porque si hubiera sido... Si mi ¿Y por qué partido, no un demócrata cristiano como Alberto Unturraga que está... Porque nosotros tenemos que pagar los costos de los errores que cometimos, pues viejo. Si en la vida no se pasa así nomás piola. Pues. La gente tiene que tener memoria. La izquierda cometió los errores el 73 de no aceptar los acuerdos con nosotros, el 70. La izquierda cometió un error cuando Eduardo Frei el 2010 fue candidato y se nos salieron los meos, salieron los otros, y se desperdigó una alianza que era exitosa, que tenía pifias. ¿Cómo no? Pues viejo, Eduardo Frei me mandó embajador a Alemania. Unos decían que era para mantenerme lejos, otros dijeron que era porque la amistad, sí. Y yo le dije a Eduardo, mira, no me nombres ahora después de que perdí una elección interna, sino que mándame después porque voy a seguir votando en contra de algunas leyes del gobierno. Yo que he sido demócrata cristiano, una sola vez en mi vida no he votado por un demócrata cristiano. Cuando una gran mujer, hija de un gran amigo mío, le hace caso al Nacho Walker, a la Mariana Elwin y al Gutenberg Martín y quebran la concertación, viejo. Yo he sido concertacionista, ¿sabes por qué? Por algo que aprendimos y yo enseñé. Para gobernar un país en democracia y hacer cambio hay que ser mayoría política, mayoría social y mayoría institucional. Ricardo, dado todo lo que estás diciendo, pongámonos hoy día, estamos con una situación electoral ad portas. Tú has dicho de que tú crees que la democracia cristiana debiera apoyar a Carolina Toá, a pesar de tener candidatos que tienen ganas. ¿Cómo ves esa elección? A ver, de partida las ganas del candidato nuestro ya se bajaron. Yo creo que por fin Alberto retomó el sentido de las cosas. Yo le dije, en su momento yo tengo diálogos privados, porque trato de discutir las cosas con fraternidad. Creo que lo que él ha hecho ahora es sincerar las cuestiones. Cierto, nuestra militancia no está disponible a votar por los comunistas y por el Frente Amplio, que hace de repente esas alianzas turbias y cosas muy delicadas en ese ámbito, donde hay mujeres y hombres muy honestos. Cuidado con estos sinvergüenza y decir, todos son sinvergüenza. Cuidado, eso es un exceso. Hay gente valiosa. Si la DC no está en condiciones, lo que hay que hacer es cómo se construye un camino para adelante. Entonces yo le decía, podemos ir solo si tenemos un sello propio. A ver, ¿qué cambios le vamos a hacer a la AFP? ¿Qué cambios le vamos a hacer a la ISAPRE? ¿Qué cambios vamos a hacer en la Constitución? Porque hay que tener idea, pues nosotros sabíamos qué queríamos en los cambios. Lo sabíamos hasta cuando derrotamos a Pinochet. Hoy día, todos de la manito levantan la mano junto a la candidata comunista, dándole más poder que nunca a la AFP. Todos tomados de la mano. Lo que la Corte Suprema de repente hace en justicia, decirle a la ISAPRE cómo siguen robando 1.400 millones de dólares a sus afiliados. La clase política recién se sensibiliza, baja los de los 1.400 a 400 millones y luego la cereza de la torta. Le dice, ¿sabe? Y le vamos a subir los planes para que ustedes que le robaron a esta gente tantos años puedan pagarle la deuda en no sé cuántos años. Hasta las propias ISAPRE les dio vergüenza, viejo, han acortado el plazo. Sí. Entonces, yo digo, Carolina Toá, porque la Carolina ha estado metida en esto, sí. Pero si aquí tenemos que arar con la gente que esté disponible, ella está disponible, yo lo he escuchado, a reconstruir una alianza. ¿Y qué te parece, qué características tú destacas en Carolina Toá que no tenga, por ejemplo, cualquiera de los otros personas que están postulándose? A ver, tiene experiencia política, ha sufrido los rigores del poder, ha estado metido en las masas estas que casi todos tuvieron y ella ha salido bien. La Carolina, incluso cuando tuvimos discrepancias con el apruebo, ¿se acuerda usted, amigo mío, que usted me invitó aquí yo para demostrar por qué eso del apruebo era un gran error? Bueno, la Carolina tuvo la dignidad de trabajar con su coalición, porque a veces uno se ve obligado a hacer esas cosas, pero al mismo tiempo planteaba, no, esto en realidad esto se debe modificar, aunque ella sabía que no era modificable si se aprobaba el texto. Pero escucha,
un político que aprende de los errores, que escucha para abrir, es como los señales que manda cada cierto tiempo el presidente, ¿no? El presidente de repente, ¡pum!, es socialista, admirador de Allende y es marxista, admirador de Álvaro García Linera. Y de repente, ¡pum!, socialdemócrata el presidente. Pone en Hacienda a uno de los tipos que más fortaleció el modelo neoliberal, pero era necesario en ese momento. Yo que tengo una distancia tremenda con la pareja de mi candidata, de la que podría ser mi candidata, porque yo he dicho, le he pedido a mi partido, yo no estoy haciendo campaña aparte, le he pedido a mi partido que evalúe de nuevo y decida, porque yo soy militante que trabaja en los cuadros. ¿Y no hay en la democracia cristiana alguien que pueda representar todo lo que tú estás diciendo? Tendrá que haber, si somos tantos todavía, la cantidad de cesantes que tenemos de la democracia cristiana en el sentido de la militancia es tremenda. Lo que pasa es que cuando algunos me toreaban a mí para decir, oye, mira, y que hacemos algo, hagamos otra cosa. No, yo resistí al MAPU, que se iba porque eran marxistas. Yo soy demócrata cristiano. La izquierda cristiana se fue de ingenua, ¿no es verdad? Y terminó en la nada, en las armas, terminó la izquierda cristiana. Adolfo Saldívar tenía su plan para ser candidato presidencial y no le resultó a mi amigo, y era mi amigo, uno podía tener esa discrepancia. Conde Vine, el gran error también, ¿cómo nos ha tratado a los aliados? Yo el 2010 le dije a Eduardo Frei, presenté un voto en la Junta Nacional, con aplauso, porque yo ganaba siempre en aplauso, pero no en voto. Entonces aquí los aliados deben entender que el candidato tiene que ser de C, porque si no es Frei, va a ser Adolfo Saldívar un candidato y nos va a llevar a lo menos un 10% de la votación, porque Adolfo era un auténtico DC, además con recursos, con manejo de poder fuertón, todo ese tipo de cosas. Entonces hay que ser, hablaba con mis amigos de los otros partidos, sí, tenéis razón, pero ninguno se ponía los pantalones porque me matan en el partido. Hay que tener pantalones y faldas bien puestas cuando uno quiere decir. ¿Te imagináis lo que fue para Clodomiro Almeida y Patricio Elwin llegar a un acuerdo? Debe haber sido duro. Esos dos grandes hombres fueron los que pagaron costos. Antes lo había pagado Lago, antes lo había pagado Hernán Bodanovich, Carlitos Briones, mi profesor de Seguridad Social, que se empezaron a colocar en una perspectiva distinta de lo que... Y Almeida, el que enseñaba... Yo acabo de leer de Fernando Reyes Mata una lectura de lo que fue la reunión con Ho Chi Minh. A ti que te interesan estas cosas, léela. Y Ho Chi Minh les va diciendo, ustedes están más haciendo cosas que nosotros no haríamos. Nosotros tenemos 25 años y todo el poder. Y ustedes están arriesgándose a muchas cosas. Oye, le advirtieron los chinos de que iban mal. Los vietnamitas. Se lo advirtieron, oye, bueno, los rusos cuando no le dan un peso. Ho Chi Minh, el amigo Chen, era brillante, el segundo de Mao. Oye, ahora, todo eso está decantando hoy día necesariamente en figuras que están saliendo de todos los sectores. ¿Tú ves con posibilidades, no te digo que de hacer lo que en algún momento dado fue la concertación, digamos, que para ponerlo en términos prácticos, que fue una anomalía política que generó un grupo muy grande, 11, 12 partidos, para poder gobernar después de una situación traumática como la dictadura? Pero eso que de repente uno siempre mira y cita, ¿fue un hito único? ¿Es imposible que se pueda reproducir algo relativamente similar? Yo creo que se puede, yo no lo creo, era inédito. Es como cuando alguien usa utopía imposible, no, en el griego clásico era algo que no existe. Sí. Después se potencia y existe. O sea, aquí tú me dices, estás planteando una nueva utopía. Claro, ¿te imagináis lo que era cuando yo tenía las discusiones internas de cómo vamos a trabajar con Lupe, cómo vamos a trabajar con los comunistas y los socialistas, si tenían armas, tenían grupos armados? A mí no me vengan con cuentos. A mí Fidel Castro me reconoció lo de las armas. La salida de Chile pasa por un camino en donde haya de nuevo una coalición sólida. Sí. No hemos podido encontrar, yo dentro de lo que hay digo, le pido a mi partido, si el partido decide otra cosa veré qué hago, pero le pido a mi partido que asuma hoy día que es el momento de empezar a construir. A ver, si ganamos, perfecto,
Porque si ganan la toada, hay mejores diálogos que los que esa brutalidad que hicimos con el presidente Boris, pues, ¿no? Y votamos por él todo en la segunda vuelta emocionados, ahí haciendo citas de Frey, y después con una lista grande de gallos pidiendo cargo, pues, ¿no? Y no quisieron, no se oye, y qué bueno que no nos hayan oído, salvo algunos grupitos puntuales. Yo creo que el camino de 1000 millas parte con un paso. Porque hoy día tenemos que dar un gesto hacia el abanderado de la fuerza con la cual más coincidimos, el socialismo democrático. Y si se gana, podemos construir una propuesta para el futuro de Chile, no para parar a la derecha, no me gusta. Tú has leído a Savater, Fernando Sí. Savater, el gran filósofo español, yo lo recomiendo, ateo, vasco y socialista. Pero el hombre dice, no me vengan a mí para hacer alianzas, para enfrentar a cualquier derecha. No quiero decirle que no a ningún sector que vaya por la democracia. Fue el gran argumento de nuestros líderes, Fernando, que no lo conoce nadie, cuando dijimos hay que reconocer el triunfo de Allende. Porque en los 70, tú lo conoces, lo viviste, igual que yo. Sí. La izquierda estaba yéndose hacia las vías armadas, en todas partes habían guerrillas. En toda América Latina. Y si habiendo ganado Allende, por poco, pero ganó, se le cerraba el paso, se profundizaba la concepción militar violenta en la fuerza marxista. En cambio, la existencia del gobierno de Allende sirvió como para dar una señal, así como el eurocomunismo que crearon los comunistas italianos ayudó a despejar parte del estalinismo. Bueno, aquí en Chile también eso ayudó. Entonces, un primer paso, el candidato de la coalición que te sientes más cerca. ¿Cómo un partido tan grande se va a quedar así? No. Segundo paso, abrirlo para un reencuentro entre los que creemos en el cristianismo popular para hacer cambios democráticos con las fuerzas que lo respalden. Segundo paso, porque hoy día la derecha tiene un problema. Y cuando no se aprobó la reforma esta, entonces cuando yo digo, si tuviera que votar solo por quienes estuvieron contra esta reforma, tendría a los republicanos, a los otros. Lo que ellos no votaron porque ellos creen que ganan y no quieren tener ni una atadura con el sistema. Van a darle duro a la oposición. ¿Y qué derecha te parece que podría ser un parte Yo creo que la derecha que se ha civilizado un poco, es verdad, los 50 años no pasan en vano, claro, de repente vino un show como entre Renovación Nacional que se para un gallo a pedirle, rindamos homenaje al general Pinochet y se paran a aplaudirlo, pero eso ya es el pasado. Yo siempre he dicho hay que recordar a Pinochet para que nunca el adversario sea un enemigo que haya que matar, así que yo no me voy a olvidar de eso, pero hay que pasar por alto. No tengo ninguna coincidencia con lo que hace esa derecha. Los que firmaron ahí en el Parlamento las tienen, porque tomaditos de la mano, pues viejo, así como en su momento crucial. No. Primer paso, que la DC decida apoyar al candidato al socialismo democrático. Porque un partido como la DC no se puede quedar así. Bueno. Y luego reabrir. Mira, en 1938... Apúrate que estamos con el 10 tiempo. segundos. 38, Horacio Walker expulsa a la Falange. Sí. 1957, Horacio Walker firma la declaración de fundación de la democracia cristiana. Entonces, reunámonos después, no importa, esta elección se puede ganar, perder, a mí no me importa. ¿Estaré o no estaré? No sé, quiero estar, porque si Dios me da vida voy a estar, pero mirando en la perspectiva más grande, no en esta cosa chica, ¿cómo voy yo ahí? ¿Cuántos cupos me da? No me sirve. Yo creo en la gran política que me enseñaron mis líderes. Ricardo Ormazábal, muchas gracias por haber venido y conversar de nuevo después de mucho tiempo, porque tú eres una persona que tiene esa ventaja de haber estado enquistado en la política real desde muy pequeño y por lo tanto el recorrido es un buen mapa. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, querido Fernando. Y sigue aportando. Hay dificultades, pero tus programas ayudan. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias a todos ustedes y nos encontramos mañana aquí en CNN.